Bien, ahora vamos a hablar sobre la terapia reconstructiva interpersonal de Lorne Smith Benjamin. La teoría reconstructiva interpersonal de Lorne Smith Benjamin es un enfoque psicoterapéutico que se centra en cómo las experiencias pasadas de una persona influyen en sus relaciones actuales. Se basa en la idea de que las interacciones tempranas con figuras importantes, como padres o cuidadores, moldean la forma en la que nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Esta teoría busca explorar y reinterpretar estas experiencias pasadas para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en el presente. Los pacientes repiten hábitos interpersonales e intrapsíquicos que aprendieron en relaciones importantes de su infancia. Los comportamientos disfuncionales son mantenidos por deseos y miedos que tenían sentido en su infancia. Entre las viejas maneras y las actuales se conectan a través de 3 simples procesos de copia. Sé como él o ella, actúa como si él o ella estuviera presente y tuviera el control, y trátate a ti mismo como lo hacía él o ella. Estos 3 procesos de copia relacionan las actuaciones problemáticas a los valores percibidos de las primeras personas amadas, llamadas IPIR, o personas importantes y sus relaciones internalizadas. El paciente tiene la esperanza de que, demostrando lealtad a las enseñanzas e ideas de las personas importantes y sus relaciones internalizadas, induzcan a estos a perdonar, a olvidar, a excusarse, a despertarse, reparar, compadecer, o sea, facilitar de alguna forma una reconciliación y un amor sin mácula. La teoría reconstructiva interpersonal se basa en la teoría de la evolución de Darwin. Los seres humanos que se encuentran en lo más alto son fuertemente influenciados por el aprendizaje, lo que Lorne Smith Benjamin define como una bendición y una maldición. Es una bendición ya que el desarrollo humano está caracterizado por una gran flexibilidad y por tanto de una alta capacidad de adaptación, pero también una maldición ya que hay más posibilidades de que el proceso ontogénico, definiendo ontogenia como el desarrollo del individuo referido al periodo embrionario, se produzca una desviación del plano genético, a diferencia de otras especies menos influenciables por la experiencia individual. La teoría reconstructiva interpersonal asume que el aprendizaje individual, familiar y social se debe combinar con la química y factores genéticos para afrontar el reto de encontrar las causas, los mecanismos, el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales en general y de cada paciente en particular. También se basa en la teoría del aprendizaje evolutivo y del amor, la cual propone como factores causales la herencia, el temperamento, las condiciones y situaciones individuales, pero desarrolla como factor causal la búsqueda de una mayor y mejor cercanía psicológica con la persona amada, que es la que se copia a través de los 3 procesos antes mencionados. En otras palabras, el programa del aliado recesivo, que será definido como rojo, ya aclararemos esto más adelante, es la reconciliación con la persona amada, reescribiendo la historia como debería haber sido y borrando el cómo fue. Fases y guías de la intervención. La autora define 5 fases de la terapia. Primero, conseguir un marco de colaboración entre paciente y terapeuta. Segundo, realizar una formulación del caso con otros textos, co-construcción del caso para que el paciente aprenda a reconocer sus propias actuaciones, cuáles son sus orígenes y qué utilidad tiene en la actualidad. 3. Bloquear las actuaciones disfuncionales, en otros textos, control del síntoma. 4. Potenciar la voluntad de cambiar. Y 5. Aprender a actuar de forma novedosa. También hay 6 líneas de guías para la teoría reconstructiva interpersonal. Primero, trabajar con una actitud en base a la empatía. Segundo, apoyar al aliado del crecimiento, entre paréntesis verde, ya vamos a aclarar qué es esto de verde y rojo, más que el aliado recesivo. 3. Basar cualquier afirmación en la formulación del caso. 4. Explorar los acontecimientos de forma muy concreta sobre el input, output e impacto sobre el concepto de sí mismo. Explorar el ABC, emociones, cogniciones y conductas del punto anterior. Y 6. Relacionar cualquier intervención a una de las 5 fases de la terapia. Los términos rojo y verde son alegorías a ámbitos interpersonales aprendidos en relación a las personas que amamos. El rojo se refiere a las formas problemáticas y el verde constituye los objetivos de la terapia. Tanto el rojo como el verde son regalos de amor o muestras de lealtad,
pero el verde obtiene gratificación en la vida real y no depende de la esperanza y de la fantasía de las interiorizaciones del pasado. El verde y el rojo pueden tener su origen en el mismo IPIR, o sea, una persona importante puede ser un punto de fuerza a la vez que de origen de conductas problemáticas. A veces es necesario empezar con la empatía hacia el rojo e irla trasladando gradualmente a verde. Bien, aquí tenemos un esquema donde vamos a observar sobre el aliado de crecimiento, que es el verde, y el aliado recesivo, que es el rojo. Ya lo habíamos explicado aquí en el punto anterior. Pero nos destacan 5 puntos fundamentales que vamos a ir pasando conforme vayamos atravesando en esta terapia. Primero, la colaboración. Segundo, aprender a reconocer. Tercero, bloquear las actuaciones disfuncionales. Y luego tenemos 2 posibles cuartos, que sería potenciar la voluntad de cambiar o aferrarse a los antiguos deseos de forma regresiva. Ahí observamos que el cuarto, potenciar la voluntad de cambiar, es un aliado de crecimiento, mientras que aferrarse a los antiguos deseos de forma regresiva es un aliado regresivo, o sea, no alcanza el objetivo supuesto que está planificado o planteado para esta teoría. Y como quinto, aprender nuevas formas de actuar como un resultado final de acuerdo a los estímulos que ya se hayan tenido antes, cómo actuar ahora cada vez que exista ese estímulo. Bien, aquí también nos arrojan un plan de tratamiento que es un poco más profundo, pero consideré que es bastante interesante de trabajarlo acá, de traerlo a colación. Primero, desarrollar la formulación del caso en base a la teoría del aprendizaje evolutivo y del amor. O sea, según esta teoría, pero fundamentando con estos dos, lo que habíamos mencionado de Darwin y la teoría del aprendizaje evolutivo y del amor. Usar modelos paralelos para relacionar síntomas y actuaciones del paciente a figuras claves. Primero, considerar si sería más útil un tratamiento habitual, como psicofármacos, conductual, y si en caso de que no sea así, vamos ahora a dibujar un trabajo de reconstrucción para cada figura clave. De aquí se desglosan 4 puntos nuevos. Señalar las conexiones con el problema presentado, comprender las motivaciones que apoyan las relaciones, motivar para resignarse a la realidad o sugerir nuevos aprendizajes y modelos alternativos. La terapia reconstructiva interpersonal comienza aprendiendo a reconocer las propias formas de actuar, cuál es su origen y para qué sirven. Una vez clarificado este tema, debe usted decidir si cambiar o no. Después se puede empezar a aprender nuevas y mejores formas de actuar. Un punto que creo que es importante aclarar es el significado de input y output. El input se refiere a la información que recibimos del exterior, como experiencias pasadas, percepciones de los demás y mensajes recibidos, mientras que el output se refiere a cómo se interpreta o cómo interpretamos y procesamos esa información, lo que influirá en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en nuestra visión de nosotros mismos. Bien, ahora tenemos una situación ejemplo donde podemos observar el funcionamiento de esta teoría. Una madre responde: le dije que eran perezosos como marmotas y que jamás habían llegado a ninguna parte, amenazándolos con una gran bofetada en 10 minutos. A la pregunta de cómo se sintió, la paciente responde: no demasiado bien, pero por lo menos se movieron. A la pregunta si esta situación le era familiar, la madre lo puede relacionar con uno de sus progenitores que controlaba intensamente a los hijos. Le pediríamos que recordara cómo se sentía bajo una disciplina así. La apoyaríamos empáticamente para que recordara los momentos en que era bofeteada y qué impacto tenía esto sobre su autoconcepto. Si es posible, el sufrimiento recordado podría ser usado para limitar la repetición de modelos educativos agresivos con los hijos. En este segundo escenario, los recuerdos de las bofetadas recibidas en la infancia, rememoradas con el apoyo del terapeuta, ofrecerían una perspectiva más realística, lo que a su vez podría ayudar al paciente a dejar de repetir el modelo con sus hijos y distanciarse del IPIR al reevaluarlo.